Buenos días, amadas hermanas. Continuaremos con la lectura del libro La maravillosa invitación de Dios al hombre. Autor Pedro Dong. Semana 2, día sábado. Versículo del día. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Números capítulo 14, versículo 22 y 23. Creer en el Evangelio de Dios. El enviado de Dios no busca su propia gloria, tampoco hacer su propia voluntad. Su misión es hacer la voluntad de aquel que lo envió y solo habla de su palabra. Tenemos que aprender esto de Jesús. No debemos hacer nuestra voluntad, hablar lo que queremos ni actuar por cuenta propia. En nuestra vida tenemos que actuar como Jesús actuó, permitiendo que Dios haga todo por medio de nosotros. Por tanto, necesitamos percibir cuán importante es oír al enviado de Dios. Cuando Satanás pone en duda la palabra profética, la palabra de Dios deja de actuar en usted. Por eso, no permita que Satanás ponga esa duda en su corazón. El mismo Señor Jesús sufrió por algunos que no creyeron que Él era el profeta. Él era el enviado de Dios. Sin embargo, según Juan 6, aquellos que lo oían hablar dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice éste, del cielo he descendido? Hoy, de la misma manera, si miramos con los ojos humanos, no lograremos creer en la palabra de los enviados de Dios. Por el contrario, siempre buscaremos fallas en ellos. Moisés también sufrió diversas veces por la incredulidad del pueblo de Israel. En aquella época, quien no oyó a Moisés dejó de oír a Dios mismo. La primera generación que no creyó en la palabra de Dios hablada por Moisés cayó en el desierto. Por tanto, no cometamos el pecado de incredulidad que la primera generación cometió. Si queremos entrar en la buena tierra, debemos creer en la palabra del Señor, que es hablada por los profetas. De lo contrario, nos quedaremos dando vueltas en el desierto. Estamos en la recta final. Esto significa que no podemos dar más vueltas en el desierto. Es necesario dejar de competir entre nosotros, dejar de señalar los defectos de los demás. Sigamos el ejemplo de Josué y entremos en la buena tierra de Canaán. Cuando Dios, a través de Josué, le dijo al pueblo de Israel que ellos debían dar vueltas en la ciudad de Jericó para conquistarla, ellos creyeron en las palabras del profeta. Cuando gritaron y tocaron las trompetas, los muros se derrumbaron y la ciudad de Jericó fue conquistada. Por tanto, necesitamos creer. Hoy tenemos que buscar la voluntad de Dios. En el cristianismo, lamentablemente, muchos buscan al Señor para obtener un beneficio personal. Muchos empresarios lo buscan por causa de la prosperidad que les prometieron. Otros buscan al Señor por causa de la sanidad de enfermedades. En Juan 6 vemos que toda aquella multitud que buscaba al Señor lo abandonó. Cuando Él empezó a hablar las palabras que provenían de Dios, los judíos, incluso muchos de sus discípulos, lo abandonaron. Ellos buscaban beneficios para sí mismos, pero cuando el Señor comenzó a mostrar la voluntad del Padre, ellos no lo soportaban y se fueron. Estamos en la iglesia no porque el Señor satisface nuestros intereses. El vivir de la iglesia debe estar compuesto por aquellos que aman el derecho de primogenitura y no lo cambiarían por nada. Durante la caminata cristiana, no todos los hijos de Dios están dispuestos a escoger la puerta estrecha y el camino angosto. Muchos quieren la puerta ancha y el camino espacioso, porque es más fácil y cómodo. Sin embargo, la verdadera vida de la iglesia requiere de entrega, requiere de pagar un precio, pues es un ambiente en el que debemos hacer solo la voluntad del Señor.
Que este sea nuestro deseo, seguir al Señor y practicar sus palabras. Amén.